Hola, buenas tardes. Este es un mensaje personal que me permito dirigirles a ustedes solamente por ser uno de los más viejos del equipo de la Clínica Santa Catalina. Es un dudoso privilegio el ser uno de los más viejos, sobre todo en este momento. Pero quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el momento que estamos viviendo, que es un momento inédito para la humanidad, por lo menos para la humanidad actual, para todos nosotros, porque nunca hemos tenido que vivir y trabajar, sobre todo en estas condiciones. Los profesionales de la salud tenemos contacto con el dolor permanentemente, pero en esta circunstancia se da una particularidad que creo que merece una reflexión, que es que estamos trabajando con el dolor de otros, pero somos portadores de nuestro propio dolor, de nuestro propio miedo. Y trabajar con el miedo propio es muy importante para poder seguir prestando un servicio a quienes nos necesitan y a la vez cuidarnos a nosotros mismos. El miedo es una emoción primaria, es una emoción inevitable que viene desde el fondo de la historia de la evolución de las especies. Para ser muy sintético, los reptiles tenían miedo, tienen miedo, pero actúan siempre en función, ese miedo, de la autoprotección, de salvarse a sí mismos. Ya con los mamíferos la cosa fue cambiando un poco, porque el mamífero también tiene emociones que están referidas a la autoprotección, al autocuidado, pero aparecen las crías y aparece la necesidad de dar protección también a los de su casa, digamos. Saltando muchos pasos en la evolución hacia llegar al hombre, a la humanidad, se ha ido perfeccionando, sofisticando de alguna manera el tipo de emocionalidad. Y por supuesto aparece todo lo racional, el lenguaje simbólico, todo lo que sabemos que define un poco a la condición humana. Pero fundamentalmente quiero referirme al tema de las emociones en el hombre. La evolución filogenética, ontogenética, no ha terminado, no ha concluido. O sea que nosotros estamos en un proceso de evolución sin conocer verdaderamente cuáles son nuestras máximas posibilidades de evolucionar. Pero lo que más caracteriza la emoción en el plano humano es la capacidad de empatía, que es simplemente ponerse en el lugar del otro para conocer la cualidad de la emoción que el otro está sintiendo, la cualidad de su dolor. Digo esto de la cualidad porque si yo me identificara con la cantidad de dolor que tiene la persona a quien yo quiero ayudar, me sería imposible ayudarla. Pero sí necesito tener conciencia y percibir la calidad del sufrimiento. La evolución del hombre, la humanidad, la evolución de las emociones es lo que ha permitido el arte, la poesía, la cultura, o sea, no solamente manejar las emociones básicas, sino sensibilizarse y crear aspectos nuevos que nos gratifiquen, aspectos nuevos que nos permitan seguir gozando de la vida, disfrutando y aportando algo a esa cultura. A lo que me quiero referir, ya que hablamos del miedo y que el miedo tiene esa historia evolutiva, es que dentro nuestro siguen existiendo las etapas más arcaicas, las etapas anteriores de reptil, de mamífero, de humano. De manera que ante esta situación inédita que la humanidad está viviendo, es muy probable, seguramente es así, van a aparecer en nosotros sentimientos y emociones que vienen de nuestra oscuridad y desde el fondo de nuestra historia filogenética, que es el deseo de huir, el entrar en pánico, el tomar conductas desordenadas psicológicamente para poder protegernos. Y sobre eso particularmente es que quería conversar y reflexionar con ustedes. Decimos, lo hemos repetido en varias clases, que no hay peor dolor que aquel al cual no se le encuentra un sentido. También es algo propio de la condición humana
el poder simbolizar, el poder abstraer, el poder encontrarle un sentido a los sucesos, a las desgracias, a los acontecimientos de su vida, que marcan de alguna manera un camino, una vocación, un rumbo. El riesgo que tenemos en este momento, sobre todo los que estamos en el terreno de la salud y en contacto con la enfermedad, los enfermos, es llegar a identificarnos con el dolor, con el miedo, con la emoción propia, a tal punto de que no podamos actuar, que nos paralicemos, que quedemos pegados a nuestra emoción, sintiendo que nosotros somos el miedo y no que tenemos miedo. Hay una diferencia que no es meramente lingüística. Una cosa es tener miedo y poder reconocerlo para poder trabajar ese miedo, y otra cosa es transformarse en miedo y actuar imprudentemente. Lo opuesto a esto sería la negación. O sea, a mí no me va a pasar, esto es algo que no tiene tanta importancia, seguramente esto no es tal como lo dicen, y eso también, esa negación, ese mecanismo de defensa, que es el opuesto tal vez a la identificación, también nos lleva a actuar imprudentemente, nos lleva a ser negligentes y a no cuidarnos a nosotros mismos y por lo tanto no poder cuidar al otro. ¿Qué podemos hacer para no caer en uno de estos extremos, en el quedar pegados a nuestro miedo, a nuestra angustia y paralizados? ¿O quedar en la negación, en la superficialidad y en la negligencia? Hay muchas cosas, pero yo querría por lo menos transmitirles algunas que a mí me parecen importantes. Es muy fundamental volver a nuestro centro, ser conscientes de que nosotros no solo no somos nuestras emociones, como no somos nuestro pensamiento, como no somos nuestro auto, nuestro cuerpo, nuestra vestimenta, sino que hay un centro interior en el hombre, profundo, que es, lo diría con alguna metáfora, es como incursionar, sumergirse en la profundidad del océano. Arriba, en la superficie, puede haber olas inmensas, una tremenda tormenta. Pero si yo logro interiorizarme en mi propia profundidad, voy a encontrar un espacio de silencio, de paz, de quietud mental, y de eso se trata, quietud mental, para poder ver la situación desde una perspectiva diferente. Por eso, dentro de las cosas que podemos hacer para prevenirnos de no quedar atrapados en nuestro miedo, en nuestra angustia o en la negligencia, es el cuidado interior, el cómo nosotros gestionamos nuestras emociones y fundamentalmente cómo aprendemos, o ya lo hemos practicado seguramente, algunos deben tener mucha experiencia en esto, otros no necesariamente, que es esa quietud mental, esa práctica del silencio de la mente. Puede ser a través de algo devocional, el que tenga una creencia, una fe religiosa, a través de la plegaria, de la oración. Puede ser a través de la meditación, que no es necesariamente religiosa, pero es un camino, una práctica que nos conduce de alguna manera a nuestra interioridad más profunda y que nos ayuda a aquietar esas olas de la superficie de la mente. El diálogo entre semejantes, entre compañeros, entre familiares, sobre lo que nos está ocurriendo, sobre nuestra propia emoción, también es muy importante. Si algo no debemos hacer es negar que estamos asustados, negar que estamos angustiados, porque para comenzar a trabajar con una emoción y poder transformarla, transmutarla en algo que puede ser realmente una energía muy positiva para nuestra propia vida y para la vida de los demás, es importante que la reconozcamos, que aceptemos que tenemos miedo. Es simplemente poder aceptar nuestra sombra, nuestra oscuridad, para poder también tener conciencia de nuestra luz, de nuestra capacidad para trascendernos, para trascender la emoción.
El movimiento vital es muy importante, el movimiento expresivo, o sea, movernos, y si es posible hacerlo con música, o sea, bailar, danzar, en los pocos metros cuadrados que cada uno disponga en su casa, en su lugar donde esté, poner música y moverse, permitir que el cuerpo se exprese, es algo muy importante porque en realidad nuestras emociones, no es el tema de hoy, están alojadas en nuestra corporalidad, en nuestro cuerpo, son muy primarias, son básicas. Permitir que el cuerpo exprese esas emociones, más allá de las palabras, de los discursos, inclusive de la meditación, de la plegaria, es importante y es un consejo que me permito brindarles porque conozco los beneficios del movimiento expresivo, sobre todo a través de la música. Otro consejo es evitar lo que ahora llaman la infoemia, que es esa contaminación tóxica con la información que recibimos como un bombardeo constante de números, de estadísticas, de cuántos muertos, cuántos enfermos, vamos por el número 8, ya estamos llegando al número 1000. Esa fascinación morbosa que existe por los números, siendo que los números son importantes porque las estadísticas son las que permiten que los sanitaristas tomen decisiones, pero en el nivel personal propio, estar permanentemente influido y condicionado por lo numérico, por lo puramente cuantitativo, no nos va a ayudar a comprender un sentido más profundo de esta situación y a poder manejar nuestras emociones más adecuadamente. Por eso, cuidémonos también de lo que ingerimos, de lo que incorporamos, en todo sentido. También este es tiempo no solo de meditación, de oración, sino también tiempo de conectarnos con aspectos del arte, con la belleza, con pintar un mandala, escuchar buena música, estar en contacto con los sentimientos más elevados, más sutiles que tenemos todos precisamente por nuestra condición humana. Les voy a contar un cuento sufi, un relato del sufismo, que dice que Nasruddin, que era un personaje mítico de los cuentos sufis, iba caminando por un camino y se cruza con la peste. Y la saluda a la peste y le dice: hola, peste, ¿a dónde vas? Y la peste le dice: voy a Bagdad, voy a matar a 1000 personas. Nasruddin sigue su camino, sigue adelante y deja que la peste se vaya. Pasa el tiempo y se vuelve a encontrar en el camino con la peste y Nasruddin, muy enojado, le dice: pero peste, vos me mentiste, vos mataste 10.000 personas en Bagdad. La peste le dice: no, yo no te mentí, yo maté solamente 1000, los otros se murieron de miedo. Es un cuento sufi que creo que tiene que ver con este consejo de no dejarnos invadir, intoxicar por la información malsana o mal procesada. ¿De qué puede servir? ¿Cuál puede ser el sentido entonces de este sufrimiento, de estas emociones negativas que pueden ser transformadas con un trabajo interior en una energía muy positiva? Puede servir de recordatorio de la comunidad humana. Nosotros habitualmente tenemos contacto con el dolor directo por nuestra profesión, pero muchas veces el dolor mediático, la muerte de determinado número de personas en África, en Europa o donde fuere, siguen haciéndonos sentir como ajenos de alguna manera a esos acontecimientos. En este momento la particularidad de lo que estamos viviendo es que es una pandemia, es un dolor mundial. A todas las personas de la Tierra en este momento, en forma directa, en forma indirecta, nos está afectando una emoción común. Esto nos recuerda nuestro parentesco con todos los hombres, con todas las mujeres de la Tierra. Y es un recordatorio que creo que nos puede hacer muy bien, y cuando superemos este trance que seguramente vamos a poder superar, habremos también modificado nuestra percepción del otro, de los otros, porque ahora los otros
soy yo soy los otros. Por eso la importancia de autocuidarse, saber cuidarme para poder cuidar a los demás. Particularmente nosotros, ustedes, que están en la primera línea del combate en esta situación. Este sufrimiento hay que transformarlo en semillas de compasión, poder sentir con el otro, sentir que yo soy el otro. Les agradezco mucho la atención y, bueno, sigamos trabajando cada uno en lo suyo, sin miedo, sin pánico, simplemente encontrándole un sentido a la vocación que alguna vez hemos elegido, y no porque elijamos una u otra carrera. Vocación es un llamado interior, no solo para una carrera determinada, sino para una forma de vida, para un camino de vida. Y el camino de la compasión es el camino de los profesionales de la salud. Muchas gracias.